Valle. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual fuese el momento en que estén viendo otra entrevista de Cultura Geek and Pop, en este caso con el director Gonzalo Calzada, director de Nocturna. Nocturna no es una película, ni siquiera, o sea, es una experiencia cinematográfica, y le vamos a preguntar un poco a Gonzalo. Primero, muchas gracias por el tiempo. Nocturno es un ejercicio, es una experiencia, es un drama, es una película de terror. ¿Cómo considerarías contar que es Nocturna? Mira, está buena la pregunta. Creo que es una experiencia cinematográfica. Creo que es una experiencia cinematográfica. ¿Por qué cinematográfica? Bueno, porque está doblada en dos partes. Son dos relatos de una misma historia. Ante todo hay una historia, pero esa historia está contada de dos formas distintas. De una manera nosotros le pusimos los lados, ¿no? Lado A, lado B, como eran los discos cuando yo era chico, que a veces tenías, sobre todo en los discos conceptuales, a veces un lado tenía toda una manera y el otro lado tenía otra, ¿no? Era como el lado oscuro de la luna casi. En términos narrativos, lo que ocurre es que la película del lado A es una película, digamos, dentro del canon, ¿no? O sea, clásica, narrativa, tiene sus elementos oníricos, tiene todo un viaje, pero fundamentalmente es una historia. Vos te sentás y la entendés. Y el lado B es como el inconsciente de esas historias. Como que la historia se hizo trizas, se hizo pelotas, y lo que quedan son pedazos de esa historia que en realidad están hechos de pensamientos, de imágenes sueltas, de música. Es como si fuera un viaje absolutamente sensorial. Los puntos de conexión entre el lado A y el lado B, bueno, son por supuesto los mismos personajes, el mismo espacio, solo que en el lado B el punto de vista cambia, ya no es solamente el del protagonista, Ulises Pepe Soriano, sino que además nos vamos metiendo en la cabeza de estos fantasmas que rodean a Ulises, ya sean mentales o no, pero que están ahí alrededor de él. Y el otro punto de convergencia o de conexión, además de los personajes y el espacio, es la fragmentación del tiempo. Todo ocurre en una noche, de manera, y esta noche está fragmentada en horas, entonces lo que encontrás en el lado A en una determinada hora, podés después ir al lado B y ver qué es lo que está pasando en ese mismo momento, ya sea con otro personaje o con el mismo personaje, pero lo que le está pasando en la cabeza. Es como entrarle al monólogo interior, viste, que es un recurso muy literario, pero llevándolo a términos más cinematográficos. Fue un desafío, vos dijiste, es como un ejercicio, es decir, ¿cómo se podría lograr esto, viste? ¿De qué manera uno llega, que no es la voz en off, viste? Porque el recurso literario, o uno de los recursos más potentes que tiene la literatura, es precisamente cómo vos podés entrar en la cabeza de una persona. Puede ser a través del monólogo interior o puede ser de un narrador omnisciente en el cual vos vas viendo todas las miserias y todos los aciertos y todas las cosas que tiene ese personaje, como en el cine no vas a poder llegar nunca a lograr esa intimidad con el personaje. No la lográs en el cine. Entonces lo que lográs en el cine es el misterio para mí. Es justamente lo opuesto, lo que no podés acceder, lo que te muestra en una primera lectura, pero que te está diciendo mucho más que hay ahí adentro, que es una presión permanente de secretos, de misterios que no podés acceder. Y bueno, en este caso me pareció interesante llevarlo a otro universo que es, yo no te diría que es algo experimental, para mí es una cuestión sensorial que pintó hacerla, me pareció muy interesante el ejercicio y lo hice. El lado B es un ejercicio, el lado A es una historia, el conjunto es todo un experimento cinematográfico. Y, a ver, dos preguntas más técnicas. ¿La cámara es la misma? Porque digo, el lado B tiene una estética que hasta en la imagen es diferente, tiene una búsqueda. Los planos incluso también son diferentes. Parece incluso como que vos tenías la cámara puesta para la escena y había un hombre invisible en el medio de eso, grabando planos cerrados de otras cosas. Digo, primera pregunta, si eran situaciones distintas o cámaras distintas, y la otra es,
¿Eso surgió desde el inicio del proyecto o fue algo que se fue desarrollando a medida que eso avanzaba? Bueno, está bien. Eh, Voy con la segunda que nos va a acomodar la primera. La segunda, en realidad, el proyecto original era un guión, que es el lado A. Sobre ese lado A, que estaba escrito hacía ya 10 años antes de que se filmara la película, en la espera surgió la posibilidad de escribir la novela. Me gustó la idea de escribir una novela, como hice con Resurrección. No sé si todas las películas son para eso, en mi caso, pero me parecía interesante novelizarla. Me encontré con el problema de que quería efectivamente respetar el narrador testigo. El narrador testigo es ese que no entra en la cabeza del personaje, es lo más parecido a leer un guión. ¿Viste? Cuando vas a agarrar una novela o lo que sea, el narrador testigo es ese tipo que nunca, no puede acceder al pensamiento. Relata lo que ve, tal cual como en un guión, solo que lo puedes cambiar el tiempo verbal, pero bueno, fundamentalmente el hecho es ese. Entonces respeté el narrador testigo y me daba cuenta que me estaba faltando, me estaba quedando con ganas de contar esa otra exploración mental que va sufriendo, porque es un personaje que se está perdiendo su memoria, su registro. Por lo cual me pareció interesante irme totalmente al otro extremo de la literatura. O sea, que si de un lado vos tenés un narrador objetivo, testigo, que no entre, que cuenta los hechos tal cual se ven, bueno, el otro lado de la novela es todo lo contrario, es ese tipo de novelas al estilo, qué sé yo, Virginia Woolf, Joyce, que es el fluir de la conciencia, que son retazos de pensamientos, y entonces dije, ¿cómo lo conecto? Y lo conecto con la fragmentación de obras. Entonces, vos es el mismo juego, podés ir leyendo en la novela lo que está pasando con un narrador objetivo y de golpe decís, a ver qué está pensando este chabón o qué está pasando en el piso de arriba en este momento y vas al otro lado y te encontrás con fragmentos de pensamientos o de lo que sea. Y me pareció interesante llevar eso al cine. Es decir, cuando estaba pensando y diseñando la novela con los chicos de La Fosa, Rubén Rizo, Gonzalo Ventura, Esteban, justo empezábamos a preproducir la película. Y de golpe dije, che, qué bueno estaría experimentar esto en cine. Y me hice la pregunta, ¿cómo sería entrarle al inconsciente? Porque es como entrar al inconsciente, lo que no tiene forma, lo que no tiene precisamente cultura, no es ese malestar, el malestar que está detrás de la cultura. Y ahí se me ocurrió llevarlo a ese universo más experimental como fue el cine de pop de los años 60, como fue Kenneth Anger, como fue Meca, Jonás Meca, como fueron los cortometrajes más estrambóticos de David Lynch, ¿no? Entrar en ese universo que, retorcido de los pensamientos, de las formas, de las manchas, de los registros que se van perdiendo, y dije, esto me parece fascinante. Entonces, ¿cómo darle una identidad cinematográfica? Para mí era todo lo opuesto al lado A. El lado A es un cine evocador, ¿no? Es una narración, por lo cual la música es incidental, todo va a que vos entres en ese viaje. Ese viaje es un viaje narrativo, por lo cual todo se construye a partir de lo formativo, ¿no? Todo va hacia una narración, con un montaje, con una actuación, se ocultan los hilos. Como se ocultan los hilos, la imagen es una imagen, más allá de que es un género fantástico, realista en general. Uno puede ponerle un tono expresionista o lo que sea, pero en realidad estás viendo una historia que reconoces. Ese género evocador es un género que se hace hoy con cine digital, con cámaras digitales. Yo lo que siento con la tecnología digital, que atravesé todos los formatos, porque empecé filmando en Super 8 y terminé filmando en digital, es que la imagen digital pierde humanidad, ha perdido algo que es la humanidad. ¿En qué sentido? Que es una imagen que no envejece, que es una imagen que no se degrada, que es una imagen que se descompone en ceros y uno, en síntesis es una imagen que no tiene cuerpo. Al no tener cuerpo, carece de humanidad. Para mí es una imagen fría, por más cálida que se le ponga, por más perfecta que sea, es una imagen que no tiene humanidad. Contra la imagen analógica del celuloide, que se degrada, que envejece, que es misteriosa, porque vos no sabés lo que se filma efectivamente, cómo va a quedar, porque los saludos de plata son impredecibles. Y ahí encontré un camino muy interesante para hacer una simbología entre la degradación del cuerpo de Ulises, el protagonista, Pepe Soriano, y este envejecimiento, en relación al cuerpo en la imagen en el lado B. Entonces, todo el lado B está filmado en Super 8, en 16 milímetros,
haciéndonos cargo de esas texturas, haciéndonos cargo de la degradación de la imagen. Ahí no hay ningún tipo de postproducción, las rayas que vos ves son velos que se hicieron en cámara, es decir, hay humanidad. Hay saltos de luz, todo Hay eso como saltos está de luz, presente, claro. todo está hecho de manera analógica. Y me pareció muy interesante eso. Entonces, ¿cómo lo hicimos? Durante el rodaje, efectivamente, como vos bien marcás, mientras se filmaba el lado A, había una unidad mínima, un amigo, Agustín Barrutia, que fue un poco el codirector, que con una camarita Super 8, una BL 16 milímetros, iba filmando retazos y se iban improvisando cosas. Había una idea, había monólogos escritos, había cosas, pero la realidad es que se iba acomodando lo que iba surgiendo en el momento, porque la idea era un poco jugar con eso. Y si pasaba alguien detrás, pasaba alguien detrás, no importaba, ¿viste? Un poco así. ¿Y cómo resolvieron el tema del sonido, por ejemplo, en ese caso? Porque No, digo, las cámaras son ruidosas, las y nos analógicas. reputearon un poquito. Sí, me dijeron, y sí, porque nos reputeaban porque yo pedía una toma especial para esa cámara, pero el sonidista, obsesivo con su trabajo como corresponde, quería agarrar ese sonido también. Se le costaba salir del concepto. Hay un punto que a veces pasa con todo lo que es la técnica de la película, que cada uno en su rubro quiere lo mejor, ¿no? Y a veces se olvida, como el médico, viste, que vas a un especialista y por ahí te cura un grano, pero al curarte el grano te hizo un agujero en otro lado, ¿viste? A no Entonces, ve lo holístico. exacto. Hay una cuestión que a veces no se termina de entender, que es la obra. Vos lo marcaste en un principio con tu primera pregunta, me pareció muy interesante. ¿Qué es Nocturna? ¿Viste? Y esta pregunta se la tiene que hacer toda cabeza de equipo. Porque para eso son directores, director de fotografía, director de arte, director de sonido, director de postproducción, todo va a una unidad, incluso los actores, todos obedecen a esa unidad, que es una obra, que es una historia que se desprende de eso. Sí, nos putearon, pero bueno, después se fue acomodando. Y, y ahí, digo, no sabía que ya la historia de por sí tenía 10 años, me imagino que una vez que la revisitaste para la novelización de haber cambiado algunas cosas, pero la historia en sí está totalmente fragmentada, como bien contás, porque tiene saltos en el tiempo hacia adelante en esta noche bastante peculiar que pasa en este edificio, pero a la vez hay como una cosa con la pérdida de la conciencia y de la memoria de este personaje en la que al mismo tiempo se va desbalanceando en esas mismas estructuras que deberían avanzar. A la hora de escribirlo, ¿cómo fue eso? ¿Fue un mapa? ¿Vos ya tenías como la historia lineal y la fuiste retaseando? ¿Fue un bardo que construiste como en un momento particular de tu vida en el que dijiste, bueno, empiezo así y veremos cómo termina? ¿Cómo fue la construcción de esa historia? Es una pregunta difícil, ya no me acuerdo mucho. Mira, yo creo que vas escribiendo como una línea general y después vas utilizando los recursos para ir potenciando lo que querés contar. En realidad es como una olla a presión. La película son esas historias en donde a último momento te diste cuenta de todo. Claro. ¿Viste? Es como la frase de Oscar Wilde, que yo la cito bastante porque me parece que le pega justo en la película, que dice, a veces podemos pasarnos años sin vivir en absoluto y de golpe toda nuestra vida se concentra en un instante. Y yo creo que eso define muy bien ese tipo de historias como es, por ejemplo, La muerte en Venecia, ¿viste? Donde ese tipo que hizo toda su vida algo y creía que con eso había hecho una gran cosa, al final termina siendo nada. O la canción Heart cantada por Johnny Cash, ¿viste? Que termina diciendo todo esto no es nada, porque mi vida es un dolor. Y ahí hay poesía, ¿viste? Ahí está la humanidad, ahí está lo que nos importa más allá del monstruo, el fantasma, el vampiro. Si vos te conmovés con ese momento, bueno, ahí está lo más fantástico que te puede pasar en una historia, me parece, no importa el género, no importa dónde vayas. Y eso es lo que te conmueve del personaje de La muerte en Venecia, ese pobre tipo que se creía que era una gran cosa y en definitiva termina entregándose a lo más dionisíaco, en lo cual está reprimido totalmente. Y eso le pasa a Ulises, que en el último momento de su vida explota y se da cuenta de todo. ¿Y cómo se da cuenta? A partir del recurso de la desmemoria, porque en vez de tomar la demencia senil, ¿viste? El Alzheimer como un elemento de degradación, de muerte, de final, de decadencia, de fatalismo, como puede ser en El Padre, que no la vi, pero intuyo que va para ese lado, la Iba de... para ese lado. Te iba a o- preguntar si la habías visto, porque no, 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 estás no, tomando diametralmente como otra decisión. exactamente, o El amor de Haneke, que es así, la vi, donde vos vas viendo esa decadencia, esa cuestión fatalista, ¿no? que es inevitable,
Acá, en realidad, la pérdida de la memoria está vista como una redención. Es decir, se pierde la conciencia castrada, reprimida de un tipo que estuvo en ese malestar de la cultura durante 50 años obedeciendo a su esposa, obedeciendo las normas, obedeciendo las buenas costumbres, y se caga en todo y empieza a volver a ser un niño en un instante, ¿no? En el cual recupera esa inocencia de preguntarse por qué le duele el pecho. Es decir, que la guía es a partir de los sentidos, y los sentidos le van diciendo a ese tipo lo que tiene que hacer, como un elefante. Empieza a recuperar esa cuestión más ancestral y la película pasa de ser una película que parece realista, costumbrista al principio, a ser una película más trascendente o mitológica en cuanto a tema, no digo que la película lo sea, sino en cuanto al tema. Entonces la construcción, bueno, vos empezás diciendo, ¿qué le pasa a este hombre? Ese es el núcleo, ¿viste? Este hombre, bueno, al final de todo se dio cuenta que tiene un error. Y ahí empezás a meterle todas las cosas para que el pobre hombre vaya sufriendo. Creo que la construcción viene por ahí. Hay un tiempo que vos marcás muy bien y que es cierto. Hay un tiempo lineal, que es el tiempo que vivimos todos, que yo creo que es circular, no es lineal. Ese es el problema que tenemos en Occidente, que no queremos reconocer que hay una finitud y que en esa finitud hay la posibilidad de un renacimiento en el otro, y eso es lo circular, para mí mucho más interesante. Después está el tiempo interno de cada uno. La realidad en ese sentido no existe, ¿viste? O sea, vos vivís un permanente relato, este presente pasa todo el tiempo y el pasado que acaba de pasar ya es un relato en tu cabeza. Claro. Lo que va a venir es un relato que estás proyectando, entonces uno vive haciendo un relato de la realidad, porque la realidad es inaprensible, no se puede agarrar. Entonces, este tiempo lineal, en realidad es un tiempo que uno lo considera lineal porque lo está atravesando. Es como una referencia. Claro, exactamente, tal Una cual. referencia. Yo una de las cosas que porque bueno, quienes estén viendo, cuando salga este video, vos hace muy poquito habías cumplido años y yo ya había visto la película, te escribí e informalmente te conté que es una película que esperaba cagarme hasta las patas, capaz, tener una... Pero terminé muy triste, porque termina siendo también un drama, un personaje que está perdiéndose y recién se te da cuenta de esto hacia el final, en realidad, pues digo, lo que vemos es cómo atraviesa todo ese proceso. ¿Vos también lo viviste de esa manera a la hora de construirlo? ¿Lo sentías como que había también un peso dramático muy fuerte en eso que estaba pasando? ¿O era simplemente un personaje que estaba llegando a descubrir algo hacia el final? Porque son como dos visiones distintas para encararlo. Mirá, yo en general todo lo que escribo lo atravieso hasta el fondo. O sea, vivo lo que viven los personajes, me emociono con ellos, lloro con ellos, me sorprendo con ellos, y son todas cosas que no tiene adentro. No importa si es luciferina, si es resurrección, o si es esta película, hay un montón de cosas de uno, porque uno escribe sobre su existencia, en realidad lo vas camuflando, ¿viste? Lo vas transformando, pero la energía, la fuente de energía, aunque sean historias que parecieran ser muy lejanas a las realidades de uno, está todo adentro. En este caso, sí, yo lo lloré. De hecho, el personaje está inspirado en mi abuelo, y en mi abuela está el personaje de Dalia también inspirada. Y bueno, obviamente fui atravesado por esto, y yo, viste, como que no me... Hablando de género fantástico, me aburre, me cansa un poco cuando se encorseta el género fantástico en el horror, y el horror se lo encorseta solo en el susto, en el resorte, en el gore, en la sangre y en el miedo. Yo creo que el horror tiene tantos sinónimos, y el primero de todos es la realidad, ¿viste? Es un espanto, y yo creo que a partir de ahí se construye todo lo mitológico para no soportar la realidad, que es un espanto. La misma palabra espanto viene del dios Pan, el dios Pan que hacía golpes en el bosque que generaban el pánico en la gente, pero que no lo podían ver, o sea que es el misterio del fuera de campo. Entonces, para mí el miedo, el terror, tiene tantos matices ricos: la angustia, la incertidumbre, el malestar, la melancolía, que es todo lo gótico, ¿viste? Esa cosa que es ese malestar melancólico, pero dulzón, que no me permite salir del castillo de la isla de Circe, y quedo atrapado ahí como una mancha de humedad. Es tan rico todo esto que es muy pueril quedarse, a mi criterio, con el encorsetamiento que terror es esto, esto y esto, ¿viste? No, que para mí terror es una película como Fanny Alexander,
Es una película como La Hora del Lobo, de Berman, que a David Lynch, a mi criterio, le sacó muchísimo. Es una película de David Lynch, que de golpe no entendés un pomo o crees entender algunas cosas, pero lo que te genera es un malestar, sobre todo. Si salís del cine con una cosa, el estómago revuelto, diciendo qué es lo que vi. El Hombre Elefante es una película de terror. ¿Qué es Nocturna? Para mí es un drama fantástico. Esto que vos señalás, no es una película de terror. Tiene elementos, bueno, el susto, la noche larga, No, ¿no? y vos tenés ciertos, o digo, ya conociendo el género, pues vos nombraste Luciferina, nombraste Resurrección, dos películas que hemos hablado que a mí me gustaron mucho, tenés esa cosa de entender también que hay veces que es necesario un golpe de efecto, como el personaje de ella, no quiero contar mucho para no spoilear, en la puerta, cuando la ves por la mirilla, que Claro. digo, tiene mucho del género más puro, y ahí quiero ir porque siento como tiene muchas cosas de la cultura oriental la película. Primero, esta figura del espectro, viste, la muchacha, pelo mojado, que tiene mucho, pero justo yo estuve revisitando un anime que es Neon Genesis Evangelion, porque bueno, se dan las películas nuevas en Amazon Prime y las quería ver, y hacia el final la serie se va como deconstruyendo y se va rompiendo, y los últimos dos capítulos estaba viendo Nocturno al lado B, que era como retazos, gente que habla, que tiene un concepto. ¿Te atravesó un poco el tema de la cultura oriental a la hora de encarar la peli también? Mira, para mí una de las películas de terror más terribles de la historia del cine, pero terrible, ¿eh? Y desafío a cualquiera a que me diga que no lo es, pero las condiciones es que se meta en la sala de cine y que se la fume entero y no pueda salir, es Hace un año en Marienbad. Mm. Hace un año, no sé si la viste. Hace un año en Marienbad es una película de la Nouvelle Vague. Es una relectura de La invención de Morel, de Bioy Casares. Eh, Vale la pena, porque no tiene ningún misterio, todos sabemos un poco de qué va La invención de Morel, pero lo terrible de esa película es que es insoportable. Es decir, hay una cuestión fantasmática, hay un baile, hay una danza, un sinfín de una danza, en donde hay solo un sujeto que es consciente de eso y no puede salir de ahí. Y no puede salir de ahí, y la imagen es tremendamente bella, hipnótica, a tal punto de que después ese modelo cosmético de imagen fue imitado en todas las publicidades de perfumes. Claro. Pero vos estás ahí y no podés salir, y es una pesadilla, es un horror, porque estás consciente. Y esto es para mí el lado B, ¿viste? Es ese sinfín, ese fantasma psicológico real, ¿no? Si nos vamos en términos que freudianos o lacanianos, como quieras, ¿no? Que esa espiral neurótica en la cual, o psicótica en la cual no podés salir, este, y que no podés escapar. No podés escapar, cuando crees que vas a escapar, estás de nuevo lupeado en ese espanto. Efectivamente, te menciono eso porque en un punto las referencias, uno sobre todo cuando era más joven, las ibas buscando. Y hoy para mí las referencias ya las trato de buscar dentro de lo que me pasa a mí. Mm. Y ahí hay una mezcla de cosas, ¿viste? Yo vi la película Cuentos de la Luna Pálida, por ejemplo, no sé si la viste, en una película de fantasmas oriental, que no tiene que ver con el anime, sino que tiene que ver con Mizoguchi, con Kurosawa, ¿no? La película Vivir de Kurosawa fue otra película que me quedó muy fuerte, que es la vida de un tipo que le agarra un cáncer de páncreas y se va a morir, tipo de 65 años que desperdició toda su vida siendo un obsecuente. Y la película empieza diciéndole, señor, usted se va a morir, en 2 semanas se muere. Y hay una escena fascinante, porque Kurosawa es un poeta del cine, como lo es Mizoguchi, como es Osuo, etc., en donde él empieza a recordar en ese momento las cosas, y entre esas cosas a su hijo. Y hay como un fundido encadenado en donde él solo lo menciona su nombre, y cada vez que lo menciona vas viendo que lo despide en la escuela, que lo despide en la estación de tren. Con una, se lo pone la piel de gallina, lo cuento, es una cosa tan emocionante, tan triste y tan melancólica, pero tan viva. Y sí, ahí está la referencia al oriental. No desde el manga, no desde el anime, que lo amo, lo adoro, pero sí desde ahí. La manera de contar que tienen también, es porque Sí, es diferente al sí, occidente, es como yo cuando tengo esas experiencias de ver cosas orientales, es como, qué bueno poder salir de un chip en el que ya estoy tan normalizado, que digo, una vez totalmente. que veo otra manera de contar, me sorprende un poco.
Total, bueno, es lo que nos gusta, a mí por lo menos de David Lynch, o lo que me gusta de una película como Déjame entrar, por ejemplo, las películas suecas a mí me fascina el cine de Bergman, me fascina, me parece un genio absoluto ese tipo, como Tarkovsky también, ese cine sensorial de Tarkovsky, metafísico, lento, ¿no? Que va hacia una especie de reencontrarte con el espíritu, con una meditación casi. Me encanta. Claro, hay gente que se para y se va a la mierda, y yo lo entiendo, dice, "Este, ni en pedo me fumo esto, viste, La Zona, tal, que la película de ciencia ficción, entonces película es una mierda, viste, 4 horas ahí con los tipos hablando pelotudeces de medio de un campo, anda a cagar, ok, no es mi viaje es quedarme ahí, realmente entro. Pero bueno, yo tengo una infancia en la Patagonia, eso lo pensaba el otro día con un periodista que me preguntaba, y sí, creo que cierta cuestión con la vacuidad, con los tiempos, con los espacios abiertos, con esta cosa que no avanza, que me pegó de niño y que creo que está puesto un poco en casi todas mis películas, me parece, de manera inconsciente. Sí, el Pienso espacio. Ahí quiero ir, el espacio. espacio, porque Nocturna tiene un departamento de estos antiguos, de Capital Federal, que podría encontrarse en el microcentro, Exacto. grandes, viejos, altos, techos altos, pero que parece ser muy chico, pero de repente la película como que se empieza a agrandar. Se empieza a agrandar, es como una suerte de castillo gigantesco en el que el personaje va apareciendo en lugares. ¿Cómo fue el trabajo con la gente de arte para lograr eso? Bueno, fuimos al universo gótico, que a mí me fascina, porque está puesto lo gótico ahí, ¿no? O sea, viste que lo gótico no es un castillo, está bien, en términos literarios, o sea, cuando uno habla de términos literarios clásicos, lo gótico es el castillo, las ruinas, pero en realidad lo gótico es todo lo extraño que va rompiendo la cultura y que va generando atmósferas. Y los castillos los encontrás no solamente en lugares apartados, los empezás a encontrar dentro de la ciudad. Y bueno, por supuesto que tiene que tener esa estructura que te permita generar eso. Porque yo en un momento cuando los veía a los dos nenes abrazados, para mí eran Hansel y Gretel en un bosque, ¿no? Encerrados en un palacio de un sueño, como en un ensueño. Ahí sí te tomo. Yo creo que la película transita mucho una palabra que no está muy de moda ahora, que es la ternura, ¿viste? Y que creo que para mí esa es en todo caso la cosa más linda que yo me quedo, con la que me quedo, que es lo que me encanta de las películas El viaje de Chihiro, ayúdame, el director, Miyazaki. Es lo que me encanta de Miyazaki. Yo creo que si hay algo que tiene Miyazaki es esa cosa entre cuento de hadas, ternura e inmensa, inmensa humanidad. Como que- Y extrañeza, y que es algo que vos extrañeza, también tenés en la película. es verdad, y extrañeza. Y bueno, y un poco es eso, ¿viste? Él tiene esos castillos flotantes, ese trabajo con el espacio tan interesante. A mí me fascina. Y en realidad la película originalmente iba a ocurrir en un edificio más racionalista, de donde yo viví, donde escribí esta historia, cuando era joven, que la había escrito, que era un edificio racionalista pero de sindicato. Entonces tenía 15 pisos y en cada piso había 7, 8 departamentos. Entonces te encontrabas con un monobloc racionalista, muy cementoso, con pasillos muy largos, que era muy terrorífico, muy terrorífico. No se pudo generar, ese era un espacio posible, no se pudo generar eso porque era imposible dar con una locación así. Yo siempre insisto en filmar en locaciones reales, porque me parece que ahí se genera un poco esta cuestión del alma de la película. Y entonces, bueno, optamos por lo que se podía conseguir. Lo que se podía conseguir era el inquilino de Polanski, ¿no? O sea, o Repulsión o El bebé de Rosemary, creo que más incluso esa. Es decir, el palacete en el microcentro de estilo afrancesado. Entonces se reescribió el guión en función de eso, que les cambió un poco la condición social a los viejos y potencié el elemento gótico, que lo tiene esa estructura grande, ¿viste? Esos pasillos gigantes. Es como un viejo perdido en un palacio de ensueño, ¿viste? El de la Reina de las Nieves. Y, y bueno, el trabajo de arte fue muy complejo porque había que unir dos edificios, básicamente, ¿viste? O sea, obviamente todo lo que es el corpus del edificio, pasillos, ascensores, terraza, es un edificio que está en Rincón, a 2 cuadras de Congreso, hermoso, donde vivió Carlos Gardel, y el interior era un PH muy extraño que había, no me acuerdo en qué barrio,
que tenía esas condiciones y había que unir esos estilos, porque si bien eran medios parecidos, había ciertas diferencias y además hacerlo medianamente creíble, porque viven como en un palacete ellos, ¿no? Y después dar la unidad, porque la unidad estaba en los accesos, que son muy importantes en la película, las puertas, ¿no? Entonces, el palier de entrada de la casa del viejo y el patio ese clausurado que tienen. Esos dos espacios se reconstruyeron en el PH, tal cual como estaban en Rincón, que desde Rincón se ven, fue como un Tetris, ¿viste? Se fue armando todo como en 3, 4 partes, y hubo escenas que se tuvieron que filmar 3, 4 veces, mal que le pese a los actores, sobre todo al pobre Pepe. Está muy bien. Pero bueno, Gonzalo Calzada, para terminar, para no robarte más tiempo, contar a la gente qué se va a encontrar cuando vuelva a las salas de cine para ver Nocturna. ¿Qué se va a encontrar? Eh, Creo que se va a encontrar con una película que les va a pegar desde un lugar distinto les va a pegar por la emoción, me parece. Eh, y creo que les va a pegar, porque transita zonas, más allá de lo extraña que puede ser la película, tremendamente crudas y reales, como es la pérdida de la identidad, de la memoria, la vejez y ese espacio en el cual vamos dejando a nuestros viejos, en una cultura en la que vivimos occidental bastante mercantilista. Entonces la película es una propuesta a un viaje distinto, que atraviesa esa realidad porque la atraviesa, pero que de alguna manera propone una mirada diferente para que te salgas del cine pensando tal vez otra forma de pensar la muerte. La muerte tal vez a partir de la vida y de la redención y no a partir de negarla o escaparse de ella. Pienso que eso es con lo que uno sale medio vestido como un elefante de ahí. Ojalá que pase eso, por lo menos de lo que me pasó a mí y bueno, qué sé yo, ojalá le pase a los demás. Hermoso, hermoso. Yo, la verdad que hablamos media hora y yo no voy a cortar nada de lo que hablamos. Eso terminó siendo una masterclass del director de Nocturna, así que me alegro mucho haber tenido este rato para hablar con vos. Mucha suerte con la película y esperamos verte en nuevos proyectos, Gonzalo. Elian, muchas gracias a vos, me encantó la entrevista, muy buenas preguntas, muy afiladas. Siempre es un placer una charla con vos. Muchas gracias por el espacio también.